Pedro caminó sobre las aguas cuando Jesús le dijo, ven. Pero cuando vio la tormenta que lo rodeaba, tuvo miedo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido como Pedro en medio de las tormentas? Pero es la palabra de Dios que nos sostiene y nos ayuda para hacer cosas que jamás pensamos que podríamos hacer. Hola, soy Andrés y esto es Humanoide. En el libro de Mateo encontramos una de las historias más famosas de la Biblia, cuando Jesús alimenta a 5,000 hombres sin contar niños ni mujeres, con tan solo 5 panes y 2 peces. La historia continúa cuando Él le pide a sus discípulos que crucen un lago sobre una barca. Ellos hacen caso, pero antes del amanecer los vientos del lago empezaron a golpear fuertemente la barca y ellos comenzaron a tener miedo. Para ajuste de cuentas, Jesús los alcanza caminando sobre las aguas y ellos entran en pánico pues piensan que era un fantasma. Entonces Jesús les dice, no tengan miedo, porque soy yo. En el versículo 22 de Mateo 14 dice, Pedro le dijo, Señor, si tú eres, manda a que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro empezó a caminar sobre las aguas, algo que solo Jesús podría hacer. Era un milagro ver a un hombre caminar sobre un lago, y Pedro fue el único de los discípulos que pudo hacerlo. Era algo sobrenatural porque es algo imposible para el hombre, por la gravedad, por la densidad del agua o por lo que quieran. Era algo que naturalmente es imposible. Por eso me encanta usar la palabra sobrenatural, algo que no tenía precedentes ni registro alguno y que estaba más allá de las leyes de la naturaleza. Eso es lo que hace Jesús cuando entra a nuestra vida, que hagamos cosas sobrenaturales, que jamás imaginamos tal vez que podríamos hacer. Tal vez porque no somos capaces ni tenemos la habilidad o los recursos. Pero ese día Jesús les había enseñado algo a los discípulos, cómo con 5 panes y 2 peces podía alimentar a una multitud. Jesús oró y dio gracias, pero los que repartieron los panes y los peces fueron los discípulos. En las manos de ellos estuvo el milagro. Y ahora era Pedro quien podría experimentar el gran poder de Jesús y caminó sobre las aguas. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido a Jesús ver sus milagros? Que obren en nuestra vida y que pase algo sobrenatural. Yo sí le he pedido ver sus milagros, que haga algo sin precedentes y que pueda haber algo que jamás haya podido imaginar. Me fascina leer las historias de la Biblia, cuando se abre el mar en 2, cuando los ciegos vieron, cuando los paralíticos caminaron y hasta los muertos revivieron. ¿Acaso no tenemos un Dios sobrenatural? Pero, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Versículo 30. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Podemos creer que al seguir a Jesús no tendremos problemas ni dificultades, o que si los tenemos saldremos de ellos fácilmente. Pero los discípulos fueron obedientes cuando Jesús los envió al otro lado del lago y aún así tuvieron que atravesar la tormenta y los vientos que los estaban golpeando fuertemente. Pedro le pidió caminar sobre el agua y así lo hizo. Jesús permitió que Pedro hiciera algo sobrenatural, pero cuando vio lo que sucedía a su alrededor, tuvo miedo. Pedro ya había visto cómo Jesús multiplicaba los recursos al alimentar multitudes y cómo dominaba la naturaleza al caminar sobre el agua. Y aún así tuvo miedo luego de dar unos pasos. Y saben, Pedro nos representa muy bien, porque así como él somos nosotros, incrédulos, porque él ya había empezado a caminar. Pero quitó su vista de Jesús y empezó a ver lo que sucedía a su alrededor. Empezó a sentir cómo el viento lo movía, cómo las olas lo golpeaban y tal vez hasta escuchaba cómo los rayos caían. Y tuvo miedo, pues en vez de enfocar su mirada en Jesús, vio lo que estaba sucediendo a su alrededor y comenzó a hundirse. Y la respuesta de Jesús nos enseña mucho. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque lo que le hizo falta a Pedro fue creer. Empezó con fe, pero durante el camino dejó de ver a Jesús y se hundió. A veces en la vida nos comportamos de la misma manera. Empezamos todo con ánimo y la fe para emprender un negocio, orar por la sanidad de una enfermedad, provisión económica, restauración familiar o no sé qué es lo que tú le hayas pedido a Jesús. Pero Pedro le pidió caminar en el agua y así lo estaba haciendo hasta que dudó. Entonces, ¿qué es la fe?
La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y después sigue en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que hizo caminar a Pedro sobre el agua fue la fe. Era la fe que tenía, pero lo que lo sostuvo en sus primeros pasos fue la palabra que Jesús pronunció: ven. Me gusta mucho una prédica de Itiel Arroyo cuando dice que Pedro no caminó sobre el agua, sino sobre las palabras que Jesús pronunció. Yo jamás lo había visto de esa manera, pero Pedro jamás caminó sobre el agua, sino que él caminó sobre la palabra ven. Entonces lo que mantuvo a flote a Pedro no fueron sus pies ni el agua, sino que fue la palabra que salió de la boca de Jesús. Esto fue lo que sostuvo a Pedro en medio de la tormenta y lo hizo caminar sobre las aguas. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la voz de Jesús y caminamos sobre lo que Él nos dijo? ¿Qué ha dicho Dios? ¿Cuáles son las palabras de Jesús sobre las cuales podemos caminar en nuestros momentos difíciles? Todo esto lo podemos encontrar en la Biblia. ¿Qué es su palabra? Ahí podemos encontrar nuestro aliento, palabras que reconfortan nuestra alma en medio de la tormenta y que nos ayudan a continuar independientemente llueve, truene o relampaguee en nuestra vida. Ese es nuestro sustento y alimento cuando sentimos que no podemos continuar. Salmos 135 dice: en Dios he puesto mi esperanza, con toda el alma confío en Él, pues confío en sus promesas. Otra versión dice: yo espero en el Señor, mi alma espera, en su palabra he puesto mi esperanza. Y es que nosotros nos tenemos que sostener por fe en la palabra de Dios, pero no solo tenemos que leer, sino también escucharlo. Sí, escuchar la voz de Dios cuando nos habla por medio de su palabra. Y es que la Biblia es el único libro cuyo autor está presente cuando se lee. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez Jesús no está físicamente para hablarnos en medio de nuestras tormentas, pero aunque Él no está físicamente, dejó al Espíritu Santo para que nos guíe, nos dé ánimos, nos recuerde que somos fuertes en Él, para darnos consuelo en medio de nuestra aflicción o dirección en el camino. Jesús mismo habló de la venida del Espíritu Santo. Juan 14:26. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar y les recordará todo lo que yo les he enseñado. ¿Saben? Es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos quien ahora vive dentro de nosotros. Solo tenemos que estar atentos a su voz y dejarnos guiar por Él. Esto se logra solo teniendo una vida en oración, pero no solo orando, sino que teniendo una relación personal con Él. Entonces, cuando se les presente una tormenta en la vida, tenemos que dejar de ver las circunstancias. Tenemos que dejar de ver todas las cosas que nos rodean y fijar nuestros ojos en Jesús. Confiar y tener fe en lo que Él dijo y empezar a declarar: estoy cansado, pero tú, Señor, eres mi roca y mi fortaleza. No tengo, pero tú, Señor, eres mi proveedor. Eres quien pelea mis batallas, me das paz que sobrepasa todo entendimiento. En ti renovaré mis fuerzas, correré y no me cansaré, caminaré y no me desmayaré. Y puedo seguir, pero antes te quiero preguntar: ¿sobre qué palabras vas a caminar de ahora en adelante? Porque Dios ya habló en tu vida, solo falta que lo creas.